Pero antes, mis hermanos, quisiera llevar con ustedes la práctica. Ya creo que ya están la mayoría aquí. Vamos a... Les voy a enviar al WhatsApp ahorita mismo. Les voy a enviar la práctica calificada. A ver, permítanme un momentito. Vamos a trabajar la lección 9. Mire, práctica calificada, ¿no? Este es, ¿no? Este es. Hay que enviarlo al WhatsApp del seminario 2023. Vamos a enviarlo. Seminario 2023. Mis hermanos, les he enviado al grupo de WhatsApp. Ingresen a ese link y ahí hay los datos. ¿Ya? Ahí están los datos. Usted puede ingresar y cada uno personalmente pone sus datos, cada uno. Y es una prueba personal. Cada uno va según los datos y comienza a responder. Son 10 preguntas. Prácticamente es 20. ¿No? Me responden las 20 preguntas positivamente. No, perdón, las 10 preguntas y el puntaje es 20. ¿No? Así que les voy a dar un tiempito de, a ver, unos 10 minutos a 12 minutos. No es mucho. Eh, a ver, díganme si ya han ingresado. ¿Quién me dice ahí si ha podido ingresar? Ya ingresé, Pastorio. Mira, cayó. Pastor, ya ingresé, pastor. A ver, sí. Mis hermanos, ¿me escucharon? Son 8:31, 8:31. A las 8:43 termina esta práctica calificada. ¿Ya?
Escriban su nombre, todos los datos que le pide y resuelvan las preguntas que están ahí. Son 10 preguntas. El puntaje es 2 puntos por cada pregunta, suma 20. Me responden las 10, tienen 20 inmediatamente. Y ahí según, ya tenemos entonces 12 minutos para responder. Ya empezó el examen y vamos probando ahí cómo nos va para el examen final. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga entonces. Aquí estamos, ¿ah? Ya, todos han podido ingresar, ¿no? Mis hermanos están en el examen, ¿ya? Estoy creyendo que todos están en el examen.
Bien, mis hermanos, estamos ahí, ¿ah? Estamos ya casi completando el tiempo. Faltan unos minutos todavía. Pastor, son las 10 nomás, ¿no? Sí, son 10 preguntas, mi hermana. Son 10 preguntas. Y el Pastor, que terminó, lo envía nomás. pastor, ¿me escucha, pastor? Sí, sí, dígame, por favor. Bueno, no sé si sería una aclaración. En la primera pregunta hay un error en la pregunta. Hay un error en la pregunta. Sí, En la número 1. mm, A ver, dígame, ¿cuál es el error que le ve? Bueno, por la escritura se podría decir la pregunta, ¿no? Yo ya lo envié el examen. El sobrino. Era sobrino de verdad. Equivocado. ¿Cómo es posible? Que Dios mío, en esto ya no me digas nada. Ay, chistes. Ok, ok. Sí, usted ya sabe que es Ezeba, pues. Ese es un error ya de digitación. Pero es Ezeba, ya para todos. Por favor, es Ezeba, los hijos de Ezeba. Sí, por eso, por esa misma Sí, pregunta yo ya. puse el de Ya, usted ya dio su respuesta. ya Con di, Ezeba, ¿no? pero bueno, como Ya, se vamos a leía, considerarlo. Lo vamos a eh, considerar, ¿ya? No se preocupe. mi puntuación está como error. Bueno, ya puedes quedar ahí. No, no, ya, no se preocupe. Vamos a corregirle eso, ¿ya? Ya Pero pasó, sí, gracias. tiene razón. Está, a ver, para todos hay que corregir ahí, es Ezeba. Ya, el que estudió, el que está ahí atento, sabe que es Ezeba. Pero de todas maneras vamos a considerar, ¿ya? Hermano, por favor. Gracias, pastor. Ya sea. Vamos combinando, mis hermanos. ¿A quién faltó enviar? Por favor, no se, no se olvide de enviarlo, ¿ah? Enviarlo. Por si no me envían, no sé nada de nota. Y usted ya debe saber su nota ahí. Vamos a corregir algunos que... Sí, pastor, por hacerlo rápido me equivoqué en la última. Qué horror, ¿cómo puede ser posible? Ya, pero Pastor, ya lo justamente hay que envié. tomar tranquilidad.
¿Cómo? Sí, Ya lo sí, envié la oportunidad. lo Ya, muy reviso bien. y veo, pero claro, ¿cómo va a ser de Pablo? Es de Bernabé. Hay que leer bien por eso. Hay que leer bien, hay que leer. Entonces ahí se responde. Si usted ha visto, son preguntas sencillas. No, ni siquiera. De una manera objetiva, sí. No, sí, pastor, eran ¿Verdadero o preguntas, falso? ¿Verdadero o falso? Nada eran más. preguntas sencillas, sino que no Sí, sé preguntas muy por qué sencillas. lo puse Pablo yo, y tantas veces yo sé que es Bernabé y miren, qué horror, pero bueno. Ya, entonces ya, bueno, para la próxima ya hay que tomar más cuidado porque la siguiente ya es el examen final y ya va a haber otras preguntas nuevas de esta semana de las lecciones que, que nos faltan aún. Pastor, ¿el resultado hay que tomar captura y enviarle o usted ya lo ve? No, no, yo ya tengo acá sus respuestas. Yo creo que ya les voy a dar sus notas, ¿ya? De todo lo que han enviado, ¿ya? Pastor, porque Más en o el uno menos. con el tema del El problema, uno, ¿quiénes han respondido? Han tenido problemas con el uno. yo, Pastor, buenas yo, noches, todo el hermano Nelson. Nelson ha tenido problemas con el uno, ¿verdad? Hermano Yo, Nelson. yo también, pastor. Ya, ya, Nelson uno, Percy. Nelson, Percy, voy a anotarlo acá para Johnny, considerarlo. Johnny, Dame la pizarrita, por favor. Nelson, a ver, nuevamente, Nelson, Percy, ¿quién más ha tenido problemas con el uno? Pastor, una pregunta. Sí, dígame. Los resultados ya sale, ya. A ver, le voy a dar. Le voy a dar su nota, ¿ya? Pero ahí dice, Ustedes creo, ya ver saben su resultados. nota, pero les voy a dar para que todos estén ahí, ya no estén preguntando mucho, yo les voy a dar su nota ahorita. Ya, ok. Anote ahí. Percy Briner, 16 de 20. Ya, ustedes han tenido la Solo, oportunidad prácticamente ustedes están poniendo su nota, es así. pastor, Percy Briner, 16. una A ver, consulta, por pastor. favor, diga. Si bien son 10 preguntas a 2 puntos, solo fallé uno. No ¿a qué se debe? Ya, a ver, como uno. Acá la nota me sale, Percy Briner tiene 16. Sí, Si solo falló fallé uno, tiene 18. en la pregunta 3 nada más fallé. Ya, eh, ya está bien. Entonces si te considero la 1, Ujú. ya tienes 18. ¿Está bien? Gracias, pastor. Sí. Ya listo. Percy Briner, 18, ya. Nancy, pues igual tiene 16. Ya. Gracie tiene 12. Nelson tiene 14, pero una pregunta que está mal digitado, ya, entonces tiene 16. Piero, 18. Edward tiene 20. Johnny Cuello tiene 16. Nelson tiene pastor, disculpe, 14. yo también tengo un tema con la uno, le escribí al chat. Ya, perfecto, ya, ok. Entonces, más 2 puntos. ¿Ya? ¿Quién me habló? Johnny, ¿no? Cuello, ¿no? Amén, pastor. Ya, Cuello tiene 18 entonces, ¿ya? Muy bien. Nelson tiene 14. Michelle Nalbarte tiene 16. Sosimo Orihuela tiene 18. Alex Echevarría tiene 14. Perfecto. Entonces esa es la nota que tenemos hoy. Ya, perfecto. Entonces aquí ya tenemos la calificación, mis hermanos. Felicitaciones a lo que han logrado los 20 y las mejores notas. A prepararse para el siguiente examen general, donde van a haber preguntas, tal vez diferentes, pero ya sabemos trabajarlo. Esa es la idea, saber trabajarlo. Ya, esto me da una muestra de que sí,
podemos seguir avanzando con estos exámenes. Ya, ok. ¿Están conformes con sus notas, mis hermanos? Pastor, Amén, una pastor. consulta. Yo tengo No. una consulta. ¿Aló? A ver, sí, los escucho. Pastor, El- disculpe. la pregunta, la, Uno la por uno, pregunta uno por 5, uno, por favor. la pregunta 5, pastor, dice, en la ciudad de La Pafos pregunta había, 5, la pregunta 5. yo A ver, un puse falso, momentito. pastor. No, pues si usted ha puesto lo que ha puesto, ya le califiqué, hermano. Ya el sistema lo califica. ¿Se da cuenta? Ya no estamos, como digo, ya no los puedo estar poniendo puntos, porque en su momento el que dijo se le ha corregido. ¿Me comprende? A la siguiente vez usted lo va a hacer mejor, por favor. Ya, ok. Entonces continuamos con la clase. Pastor, disculpe. ¿Quién está hablando? A ver, a ver, a ver, Hermano a Nelson, ver. pastor. ¿Nelson? Amén, pastor. Ya, ¿qué dice Nelson, por favor? La pastor, ¿estaba mal empleada la respuesta o estaba mal empleada la pregunta o? 5 no. Ya, a ver, ahorita no lo voy a dar esa respuesta. Vamos a avanzar con la clase. Ya voy a chequear bien qué pasó con las 5. Ya, por favor. Ya. Pero al menos ya ustedes son los que han respondido, ¿no? Y esa es la nota que ustedes están sacando hoy. Ya, de todas maneras voy a revisar bien, ¿ya? Pastor, una consulta. Sí, Percy. Sí, solo, disculpe, en la pregunta 3, dice, ¿no? Los estoicos creían que Dios, con D mayúscula, se supone que a Yahvé, a esta Jehová, que Dios es todo, panteísmo. Yo le puse falso. Los estoicos creían, claro, en un Dios con D minúscula, entonces, no sé, ¿no? Un poco confuso. No sé si nos podría explicar eso, por favor. La pregunta es, Los los estoicos creían estoicos, que claro. Dios es O todo, sea, con D así mayúscula, es. Dios. Ya, ya. Porque Claro, o si sea, eso es creían lo que ellos que... creían. Ellos creían que todo es Dios, que todo es Dios. A eso oh, se le llama, esa manera de pensar, se le llama panteísmo. Eso les ya, he enseñado en la clase. Les dije, ellos en los cerros, Dios es Dios, ¿no? Entonces, el árbol es un Dios, una roca, una piedra caída del espacio es Dios, o sea, todo es Dios. Eso se llama sí, panteísmo. Así práctico les enseñé sí, y eso es lo que sí. les he preguntado. Sino que, pastor, aquí dice Dios con D mayúscula y a él, cuando se refiere con D mayúscula es al Dios altísimo, al todopoderoso. Eso es lo que se hizo Ah, ya, confundir, ya, ¿no? ya, ya. Ya, Así pero es. no, hermano, usted tiene ahí que aplicar un poquito ya de lógica también, ¿no? No, Ah, bueno, es digitación y todo, pero al final entendemos, sí, ¿no? sí, pastor. Claro. No. Ok, ok. Ya, hermanito. Entonces, perfecto. Vamos entonces avanzando ahora sí, mis hermanos. La lección, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? Lección 9. ¿Alguien puede Pastor. levantar su audio? Amén, pastor. Sí se está viendo. Pablo se defiende Ya, en Cesarea. gracias. Bendiciones. Continuamos entonces, ¿ya? Vamos a leer Hechos 24. Igualmente 25 y 26. Alguien que tenga un buen audio, por favor, que pueda lecturar ahí, por favor. 24. Vamos a lecturar entonces. Hechos 24. ¿De qué versículo a qué versículo, pastor? ¿O todo 24? ¿Todo Todo el 24 lo 24. leo? Sí, por favor. Amén, pastor. No sé si estará bien mi audio, pero sí puedo leerlo. Perfecto, se A la escucha vez, bien. Muy bien. Padre del Espíritu Santo.
Defensa de Pablo ante Félix. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: «¿Cómo debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia? Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos». Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo que hablase, éste respondió: ¿Por qué respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos,
dejó preso a Pablo. Palabra de Dios es esta. Ya terminé, pastor. Ok, mi hermana, muchas gracias. Por favor, Johnny, ¿puedes leerme el capítulo siguiente? 25, por favor. Pastor, capítulo 25, Cierre su audio, dice, hermana Nancy. Ya, perdón. llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén, 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él, contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada, para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Si hay algún crimen en este hombre, acúsenme. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venía a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de esas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con él, consejo, respondió a César: has apelado a César y vas. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso ante el rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de esas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo al rey Agripa: y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hablando de ninguna cosa digna de muerte he hecho,
y como el mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que seguir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Amén. Bien, bien, hermano. Gloria al Señor, hermano. Gracias, hermano Johnny. Sigamos con el 26, entonces, mis hermanos, por favor. A ver, mi hermano Sósimo, ¿cómo va con su audio? A ver, un Pastor, buenas saludo. noches. Buenas noches, Perfecto. Pastor. Capítulo Ya. 26. Continuamos entonces. Capítulo 26. Entonces, Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. 26:4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también, perdón, pastor, estoy teniendo dificultad acá. 26:5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. 26:8. ¿Qué? Si se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban
por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna de muerte, ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Amén, pastor. Gracias. Gracias, siervo Sósimo. Ya, pastor. La palabra, la palabra del Señor, esa lectura hermosa que hemos dado. Conocemos más la historia, más como Pablo estaba presentando defensa de la fe, pero entendemos que cada vez que se defendía, se introducía más al Señor, al Evangelio. O sea, no era una defensa como queriendo apartarse del Evangelio o queriendo decir: no, acá dejo y mis labores personales, qué sé yo, ¿no? Buscar mi futuro, asegurar mi vejez, sino que acá cada vez que se defendía se metía más, profundizaba más en las cosas de Dios y presentaba a Cristo. Me, me, me llama la atención bastante los textos que acabamos de leer en el 26 y 26, 24, ¿no? Esa respuesta que le da Festo. Diciendo él estas cosas, o sea, Pablo, en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Qué tremendo, ¿no? Las muchas letras te vuelven loco. No se vayan a alocar muchos de acá que ya empezaron el estudio, a profundizar en el estudio bíblico, ¿eh? Hay bastante letra, pero hay que someterse al Espíritu Santo. Y Pablo estaba sometido. Pero ellos lo veían como letra, ¿no? Bueno, qué maravilloso. Mis hermanos, díganme si no es verdad que estamos entendiendo mejor eh, el libro de los Hechos, que estamos profundizándonos, sabiendo de que el Espíritu Santo es el que estaba guiando a la iglesia, guiando a los hombres, guiando en todo momento, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, Dios mismo. Ya, entonces, a ver, ¿alguien quiere decir algo antes de introducirnos ya a nuestro tema?
En cuanto a la lectura que hemos dado, tiene alguna opinión, algo? ¿Algo que le ha impresionado, impactado? Amén, pastor. Nelson, por favor. Sí, pastor, sí, he escuchado viendo el versículo que está leyendo el hermano Sósimo, sí, lo que más me llamó la atención fue cuando Pablo dijo, cuando él estaba ahí como el principal de perseguir a los primeros discípulos, ¿no? Y una parte decía que a muchos de los discípulos le había hecho blasfemar contra Jesús, ¿no? Contra el Evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, eso me llama la atención. Como usted dice, como usted ahorita acaba de decir, es muy importante para nosotros conocer el Evangelio y saber en quién hemos creído, no solamente en la fe, sino también en el conocimiento, ¿no? Para que la doctrina esté firme en el pensamiento de un cristiano, pastor. Qué bien, Nelson. Me gusta tu reflexión. Está muy bien, muy bueno. Está perfecto. Gracias. Bien, sí, por cierto, ¿no? Una entrega total de Pablo, ¿no? Pastor, Y dice que él llegaba hasta las ciudades extranjeras, salía de la nación, se iba a buscar a los discípulos a otros países, ¿no? Vamos a decirlo así también. A ver, sí, ¿quién? Sósimo, por favor, claro, continúe. efectivamente, porque en verdad podemos entenderlo a Festo, ¿no? En su razón que está él así. Estás loco cuando le tilda así a Pablo, pero es que nosotros tenemos, los cristianos dicen que tenemos la mente de Cristo, ¿no? Y si nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo, imagínense nuestro contrario, ¿qué mente tendrá? Y nunca van a compatibilizarse, porque ellos están en la tiniebla, nosotros estamos en la luz. Y los que están en tinieblas, siempre la luz lo van a ver como tinieblas, ¿no? Entonces, eso va a pasar, digamos, esa represalia, o se va a repelarse siempre. Por eso que también no es bueno que se casen cristiano con uno que no es, ¿no? Cristiana, ¿no? Porque así se van a tildar de loco, o lo tildará. Entonces, era, bueno, es comprensible en el caso de Festo, porque en verdad no iba a entender las cosas así, y aún más él que era autoridad, más preparado, más culto, ¿no? No podía entender pues las profundidades espirituales que Pablo decía, ¿no? Así que creo que también nosotros igual, los que predicamos la palabra, siempre vamos a ser tildados de esa misma manera, como ignorantes, el opio del pueblo, los vagos, los ociosos, conformistas y así, ¿no? Así que no es de extrañar ya cuando recibamos tal vez muchas tildaciones. Sí, pastor, solamente eso quería traer a reflexión. Muy bien, interesante tu aporte, siervo Sósimo. Qué bien. Pastor, A ver, por favor, Alex, antes de darte, Alex, hay un pastor, pasaje ahí que dice, antes de darte el micro, corta tu micro un ratito para completar esta idea. En 1 Corintios 1:21 dice, a ver, 1:21, ¿no? Dice, ¿no? Porque en la sabiduría de Dios, por no haber el mundo conocido a Dios por sabiduría, dice la Escritura, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya está. Ahí está la respuesta también, ¿no? Bíblicamente, ¿no? Somos locos, pues, hermano, ¿qué vamos a hacer? Locos por causa de Cristo, por causa de la predicación. Ahora sí, Alexito, por favor. El micro es tuyo, hermano.
Pastor, bueno, a mí lo que me llama mucho la atención, pastor, es que cuando Pablo comienza a hablar, primeramente Pablo relata su convicción, ¿eh? Y a contar a todo lo que Pablo sucedió en su encuentro con Jesús. Y aparte también Pablo obedece la visión también, y también cuenta todo cómo él comienza a obedecer la visión, pastor. Pero lo que más me llama la atención, pastor, es que Pablo lo dice entonces Agripa lo dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Me imagino que este rey ya en su corazón, pastor, ya lo habló, pastor, de ser cristiano, pastor. Ya había en su corazón porque Pablo lo dijo, por poco me pues persuades a ser cristiano. Claro. Este me encantó porque ya, Ya. ¿cómo decir? Ya ese mensaje que Pablo le impactó a este, como te puedo decir, a este que era general, no sé, pero la cosa que impactó al rey Agripa y que lo dijo, por poquito nada más me compadece de ser cristiano, pero ya estaba dentro, que ya lo declaró, que de verdadmente que quería convertirse, pastor. Sí, ese es mi Por criterio de mi supuesto, pastor. ya. Muy bien, Alex, muy bien. Si hubiera Entonces sucede, pues, estado, hermanos, que el evangelio, ya, la semilla del evangelio ya llegó al corazón de ese rey. Ese es importante, ¿no? Ya la semilla fue ya sembrada en el corazón de todos estos hombres con los cuales Pablo tuvo contacto. Muy bien, es como un virus, pues, que recorría todas las ciudades y alcanzaba a todo aquel que estaba ahí escuchando. Bien, Nancy, hermana Nancy, por favor, ¿cuál era su opinión, su aporte? pastor, solamente para agregar a lo que dijo mi hermano, ¿no? Que si hubiera estado Pablo y Agripa solos, ya Agripa hubiera venido a los pies de Cristo, más, ¿no? Imagínese, porque para que diga, pues, por poco me persuades a ser cristiano, eso es porque ya la palabra había llegado al corazón, porque si hubiera estado Agripa solo con Pablo, ya hubiera estado siguiendo con los demás cristianos. Claro, Pablo ya le hubiera hecho una administración ahí, ¿no? Lo hubiera administrado Amén, ahí, hubiera sacado todos pastor, esos demonios. amén. Pero el orgullo, ¿no? El orgullo, la soberbia, el qué dirán, ¿no? El qué dirán, ¿no? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán los que están ahí mirándome, ¿no? Entonces, una cosa así, ¿eh? Hoy mismo Y sucede como a así, veces, sucede así. sí, como a veces hoy en día encontramos en personas así, ¿no? Personas que no quieran reconocer, que no, en realidad, a veces uno les comparte el evangelio y dicen, pues, sí, yo creo en Dios. Yo también creo en Dios. Y yo le digo, pues, una cosa es creer y otra conocer, le digo así, ¿no? Y a veces les dejo ahí nomás porque se ponen en una forma y así, ¿no? Ya, pastor, eso es todo. Ok, ok. Muy bien, interesantes los aportes. ¿Alguien más? Y no, ya pasamos de una vez a ir definiendo esta lección, ¿ya? Ahí vamos a entender mejor, vamos a entender mejor. Poco a poco vamos entendiendo mejor este panorama bíblico. Entonces, bien, dice Pablo se defiende en Cesarea. El texto que hemos leído, Hechos 24, 25, 26, los capítulos. Vamos a ver, delante de los reyes. El Señor le había dicho a Ananías que Pablo era un vaso escogido para llevar el nombre de Jesús a los gentiles, reyes y los hijos de Israel. En esta lección estudiaremos acerca de Pablo llevando el nombre de Jesús a dos gobernadores y a un rey, y más tarde al mismo emperador en Roma. Imagínense, o sea, se cumple lo que el Señor ya había hablado a Ananías, que Pablo era instrumento escogido de Dios. Y pasó el tiempo, no fue inmediatamente. Por eso, mis amados, hay un proceso en nuestra vida, desde que somos llamados, porque somos escogidos por el Señor para el ministerio,
Y hay un tiempo, hermano, que no debemos desesperarnos, ¿no? Pero debemos estar firmes, entrenándonos, preparándonos, estudiando la palabra, practicando una vida de iglesia y sujetándola, aprendiendo lo que es la sujeción, lo que es el aprendizaje, el ABC, el discipulado, que es correcto, y todo ello porque va forjando y va preparándonos para nuestro llamado final, vamos a decirlo así. Pablo, después de años de haber recibido esa promesa, ese cambio, esa transformación de Dios, fue entrenado, preparado, y ya Pablo estaba en el campo. Así que no nos desesperemos. En su momento, Dios va a usar nuestra vida, en su momento. Entonces, lo primero, Félix. Félix fue librado de la esclavitud por Claudio, quien lo hizo procurador de Judea. Gobernaba la provincia en una manera vil. Ya, esta palabrita, tengan en cuenta eso. En una manera vil, cruel y disoluta. Cuando él era procurador, había muchas dificultades y sediciones. Su esposa era Drusila, la hija de Herodes Agripa I. Ya, interesante, ¿no? Cuando nosotros leamos el panorama del libro que les he propuesto, ¿recuerdan? ¿Cómo se llama? A ver, levante su audio alguien a ver cómo se llama el libro Panorama. ¿Quién lo escribe? A ver si están Benguard. atentos ahí. Benguard. Muy bien. Perfecto. Cuando usted vaya estudiando, leyendo ahí, va a encontrar y va a encontrar a poquito más, van a profundizar un poquito más ese contexto. Sigamos. Festo, Festo. Festo fue el sucesor de Félix como gobernador de Judea. Él fue nombrado por Nerón, probablemente en el otoño del año 60 después de Cristo. Se cree que él murió en el verano del año 62 después de Cristo, después de gobernar menos de 2 años. 3. El rey Agripa. Herodes Agripa II era el hijo de Herodes Agripa I. Él estaba en Roma cuando murió su padre en el año 44 DC. La relación que tenía con su hermana Berenice fue la causa de muchas sospechas. La pompa con que entró en la sala de recepción y la ironía tan fría con la que escuchaba las palabras apasionadas del apóstol son cualidades características de este hombre. Ok, igualmente, ¿no? Vamos viendo, vamos conociendo más acerca de estos personajes. Y cuando leamos el panorama ahí, entonces vamos a entender mejor. B. Pablo se defiende delante de Félix. 1. Pablo es enviado a Félix. En Jerusalén se descubrió el complot de 40 hombres que pensaban matar a Pablo. El tribuno, Claudio Lisias, escribió una carta al gobernador Félix, que estaba en Cesarea, y envió a Pablo escoltado por 2 centuriones. Es decir, 200 soldados a pie, 70 jinetes y 200 lanceros. A Pablo se le permitió ir a caballo. O sea, ese trato, ¿no? Porque era romano, pues, ¿te das cuenta? Es un trato ya diferente, de alguna manera. Y acuérdense de que el tribuno le tenía confianza, o sea, le creyó a Pablo y vio que realmente Pablo era inocente. O sea, a la opinión del tribuno, Pablo era inocente. Entonces, por eso que le puso toda esa escolta, de soldados. Imagínense, 200 soldados. Pero también no eran pocos los que querían matarlo, eran 40, ¿se acuerdan? 40 hombres que pensaban matar a Pablo. Basta un sicario, 2, 3, pero 40, imagínense. Todos listos para dañar a Pablo. Félix hizo llamar a los acusadores de Pablo en Jerusalén
y después de 5 días llegaron a Cesarea. Sigamos. La acusación contra Pablo. Los ancianos y un orador llamado Tertulo, que había de ser el vocero, acompañaron a Ananías a Cesarea. El nombre Tertulo quiere decir endurecido 3 veces. Imagínense ese nombre. Endurecido 3 veces. Y ese hombre, por cierto, describe la condición de Israel después de la cortesía de vida y lisonjería sobre la nobleza del innoble Félix. Tértulo presentó la acusación contra Pablo. Se debe recordar que los judíos odiaban extremadamente a Félix. Pero sin embargo, ¿ve? Cómo lo exaltaron y lo hicieron grande, ¿no? Tremendo, como si fuera un hombre justo, correcto, pero era un vil de esos. Bueno, entonces, y además había odio contra esa persona, pero sin embargo, cómo se presentaron levantándolo, ¿no? Exaltándolo. Entonces las acusaciones que presentó Tértulo eran, 1, o A, Pablo era una plaga. Imagínense, que es una plaga, mis hermanos. Algo que se va extendiendo terriblemente, que va consumiendo todo y tenebrosamente. B, era el promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, no solamente en Jerusalén, por todo el mundo. Bueno, el mundo conocido hasta ese momento. C, Pablo era el cabecilla de los nazarenos. Bueno, refiriéndose, ¿no?, a Jesús, ¿no?, Nazareno. Este era el cabecilla ahora, ¿no? Ya no está Cristo, pero este es el cabecilla de todo eso. Y D, intentó profanar el templo. Que son las acusaciones. Ojo, no vaya a ser que venga en el examen esto, y es posible, ¿eh? Tengan en cuenta las acusaciones que presentó Tértulo. Ya en este va a haber, vamos a ver si consideramos esto en el examen, ¿eh? Defensa de Pablo. Bueno, antes de eso, todos los judíos confirmaron lo que Tértulo dijo acerca de Pablo. Miren, todos confirmaron acerca de esto. Pablo era una plaga, Pablo era el promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, Pablo era el cabecilla de los nazarenos, y Pablo intentó profanar el templo. Todos estaban de acuerdo en eso, todos confirmaron eso. Listo. 3. Defensa de Pablo. Pablo declaró que los judíos no podían probar las acusaciones, aunque sí confesó que adoraba a Dios según el modo que ellos llamaban herejía. Dijo también, ¿cuál fue su defensa? Vamos a ver. A, él creía todas las cosas escritas en la ley y los profetas. Muy bien, eso está en el Antiguo Testamento. Acuérdense que Pablo era conocedor de las leyes, de las escrituras, del Antiguo Testamento. Pablo había aprendido a los pies de Gamaliel, acuérdense bien eso. Entonces él creía y lo declaró, ¿no? Él creía en todas las cosas escritas en la ley y en los profetas. Tenía esperanza en Dios concerniente a la resurrección de los justos y de los injustos. Tenía una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Daba limosnas a su nación. Entró en el templo solo para adorar. No causó alboroto. Bien, esa es la presentación de esta defensa. Vamos viendo más. Confiaba que los acusadores no podían hallar ningún mal en él. Pero claro, Pablo estaba confiado en esto porque estaba hablando la verdad, siempre estaba hablando
presentando a Cristo, las promesas. Ok, a ver. Muy bien, Ladi. Por favor, atenta ahí, atenta a la clase y ver el video después que está siendo grabado para dar su examen. No sé cómo vamos a hacer ahora con el examen de Ladi. Ya, vamos a ver, en otro momento lo vamos a calificar. Pablo en custodia. Bien, sigamos, mis amados. Pablo en custodia. Félix aplazó el caso prometiendo oír el asunto después de que vinieran Licias. Aplazó el juicio para otra ocasión, así como hizo con relación a la salvación de su alma, ¿no? O sea, lo mismo, la misma actitud ahí, ¿no? Vamos separando. Ok. Ok, Ladi, ya, perfecto. Ya, ok. Pablo fue puesto... A ver, antes de eso, vamos a recapitular. Félix aplazó el caso prometiendo oír el asunto después de que viniera Licias. Aplazó el juicio para otra ocasión, así como hizo con relación a la salvación de su alma. Esperaba recibir dinero como un soborno para libertar a Pablo. ¿Se da cuenta? Siempre era así. Siempre había esta situación de soborno, pensando que por lo bajo, ¿no? Que Pablo iba a lograr su libertad, ¿no? Aceptando pues ese soborno. Pablo fue puesto a la custodia de un centurión y le fue concedida cierta libertad. Se les permitía a sus amigos que le visitaran y le sirvieran. ¿Ya? Estuvo preso durante 2 años, pero cierta libertad tenían. O sea, sus compañeros, sus amigos, tenía visitas y todo eso. Durante esa época, Félix oyó muchas veces a Pablo. En una ocasión lo hizo venir cuando su esposa, Drusila, que era judía, me imagínense, era judía, estaba presente. Pablo habló de la justicia, dominio propio y del juicio venidero. Esos eran los temas ahí que trataba Pablo. Félix tenía fama de gobernar injustamente y de llevar una vida sin dominio propio. O sea, se desbandaba nomás este hombre. ¿Ves? El gobernador fue turbado profundamente, pero dejó a un lado el convencimiento. Ok. El gobierno de Félix se cumplió sin que él tomara una decisión respecto a Pablo, ni respecto a la salvación de su alma. O sea, no decidió nada. C. Pablo se defiende delante de Festo. Cuando el nuevo gobernador, Festo, fue a Jerusalén, los judíos lo arremetieron con peticiones de llevar a Pablo de nuevo a Jerusalén. Pensaban matarlo en el camino. O sea, otra vez, ¿eh? Los judíos otra vez estaban ahí, arremetiendo ahí. Entonces, con este cambio de gobernador, quisieron pues retomar el asunto de Pablo, porque lo querían muerto. Punto, esa era la idea, muerto. Festo rehusó hacerlo, pero les dijo que le acompañaran a Cesarea para acusar allí a Pablo. Así lo hicieron, y aunque acusaron a Pablo de muchas cosas graves, no podían probar ninguna de ellas. Ya está claro. Festo preguntó a Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo sabía la ley y sabía también que había cumplido su ministerio en Jerusalén. Por eso contestó con denuedo, apelo a César. Festo habló con el consejo
y anunció que lo mandaría a César como lo pedía. Imagínense, esta parte me gustaría tratarlo con ustedes. ¿Qué dicen acerca de este texto último que estamos viendo? Vamos a ver nuevamente a ver. Festo preguntó a Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? O sea, lo iba a acompañar. Y yo voy contigo, Pablo. Vamos a parafrasear así. Yo voy contigo, Pablo. ¿Ya? ¿Quieres ir a Jerusalén? Pablo sabía la ley y sabía también que había cumplido su ministerio en Jerusalén. Por eso contestó con denuedo, apelo a César. Festo habló con el consejo y anunció que lo mandaría a César como lo pedía. A ver, sus opiniones. ¿Qué cosas ven ahí? ¿Qué están viendo ahí? A ver, por favor. Pastor, Sí, siervo socio, por favor. claro, aquí puedo entender, bueno, a mi manera que, como quien dice, no, ya no quiero volver a Jerusalén, porque ya yo prediqué allá la palabra, yo quiero ir a Roma, allá quiero poner la palabra, algo así daría yo por entender, ¿no? Como que dice, allá está el campo blanco, así que yo apelo a César. Bueno, tal vez así yo le entendería este texto, no sé si algunos comparten conmigo. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Interesante, por supuesto, muy bien. A ver, ¿alguien más quiere reflexionar en cuanto a esto? Profesor. Pastor, Percy, adelante, adelante, Percy. Sí, podría entender yo de que desde un principio siempre el propósito o el plan de Dios era llegar a Roma, porque en ese tiempo, contextualizando, era un imperio grande, prominente. Entonces, si querían que el evangelio se expandiera a gran escala, era ese el lugar donde que tenía que predicarse, ¿no? Entonces, Pablo se apresuraba o como tenía intención de ir es porque nació también en el corazón de Dios. Entonces, tarde o temprano se iba a dar ese acontecimiento. Entonces, Pablo se movía no por su propia voluntad, sino por la guía del Espíritu Santo. Y entonces, porque en algunas citas, ¿no? Que Pablo quería ir a un lugar, pero el Espíritu Santo a veces decía que no, o el enemigo le ponía cualquier traba. Pero en este caso, al ir a Roma, era pues la voluntad de Dios. Entonces, por eso una de las preguntas de las lecciones, ¿no? Te respondía de que al terminar llegando a Roma, escribió, pues, ¿no? He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he terminado la carrera, ¿no? Entonces, era la voluntad de Dios. Muy bien, muy buena reflexión. Perfecto. ¿Alguien pastor, quiere anotar algo? pastor, Bien, pastor, Alex, sigue, por favor. pastor, lo que impacta es aquí es que cuando dice, lo que dice, había cumplido su ministerio en Jerusalén, pastor. Él ya había cumplido su ministerio, el mandato que Dios le había mandado en Jerusalén, pastor. Ahora, por eso es que se apeló a César para que él vaya a su mandato donde él quería llegar a Roma, pastor, porque ya había cumplido su ministerio, pastor, en Jerusalén. Ya predicó en Jerusalén, pastor, y ya dejó también a muchos ahí también para que hable la palabra y él comenzó su viaje, pastor, ya. Esa es mi opinión, pastor. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más estaba por ahí inquieto ahí que para opinar, responder? A ver. Pastor, ¿me escucha? Sí, por favor. Cuello, adelante. Pastor, yo pienso que Pablo apela a César porque había un tema de justicia ahí, ¿no? En Roma, de que no, o sea, no justiciaban por ajusticiar. Y Pablo quería ya sentar un precedente, ¿no? Para la historia de que, para los cristianos, ¿no? Pienso yo.
Ya, ok, asentar un precedente ahí, muy bien, ya, ok. Bien, yo creo que cada una de sus respuestas está muy acertada. Aló, Y pastor. lo que tenemos que... A ver, Michelle, adelante. Pastor, yo entiendo sobre ese tema. ¿No? Pablo dio una enseñanza, tuvo un papel fundamental, papel importante. El pasaje que menciona Pablo en un juicio, prácticamente Festo, era pues el romano, donde pues Festo sugiere que Pablo debería ser llevado a Jerusalén, ser juzgado allí, conociendo sus intenciones, de sus actores, sabiendo que era improbable, recibiera un juicio. También apeló al emperador, no que era pues, su derecho como ciudadano. La apelación a César implicaba que en el caso de Pablo debía ser escuchado, ¿no? Cuál era parte del plan revelado a Pablo. Él sabía que tenía que escuchar Roma. Pablo estaba profundamente comprometido con su misión de difundir el evangelio. No, esto incluía pues a través de toda su experiencia. Pablo demostró pues, y un valor, firmeza, ya no se propósito negro. Es lo que yo traté de entender. Muy bien. Igualmente también, ¿no? O sea, estamos ahí en sintonía con esto. Entonces, lo que tenemos que converger todos es que realmente, ¿no? Había un plan ahí, un propósito de parte del Señor, que a través del Espíritu Santo estaba moviendo, dirigiendo a Pablo. Eso es innegable. Entonces él resueltamente, como dice acá en la escritura, ¿no? Con denuedo, apeló a César. Porque era una instancia, pues, ¿no? Ya había predicado en Jerusalén, ya los judíos sabían ya había, ¿no? Conscientemente había predicado, compartido ahí ante los más grandes, ¿no? No solamente ante la iglesia, ¿no? Sino ante autoridades. O sea, prácticamente la palabra de Dios se había cumplido, ¿no? En él, ¿no? O sea, se estaba cumpliendo su ministerio. Y así que le tocaba ahora el otro paso importante, ¿no? Ir por el pez gordo, vamos a decirle así. Me voy por el pez gordo ahora. El César mismo, al César mismo, ¿ya? Es una cosa tremenda, ¿no? O sea, los romanos siempre han querido, pues, helenizar al pueblo judío, convertirlo a los dioses y a toda esa filosofía, pero sin embargo ahora Pablo estaba apuntando a la cabeza, cuenta. Pero era todo eso, era la guianza del Espíritu Santo, cómo Dios iba encaminándolo, cómo lo iba encaminando a que él cumpliera, pues, ¿no? Su llamado final, vamos a decirlo así. Igual, estamos diciendo hace un momento, Dios nos va preparando nosotros para poder cumplir ese llamado final, ¿no? Y así es, mis hermanos, qué bien, muy bendecido por la intervención de ustedes. Ahora vamos a ver lo siguiente. Pablo se defiende delante de Agripa. Cuando el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea, Festo le habló a Agripa acerca de Pablo. Festo mostró asombro al oír el tipo de acusación contra Pablo. Sigamos. El rey Agripa mismo deseaba oír a Pablo. Imagínense cómo, qué interesante esto, ¿no? Cómo Dios va disponiendo los corazones, ¿eh? Las voluntades. ¿Ve? Entonces Dios es el Espíritu Santo quien va preparando el camino. El rey Agripa mismo, él mismo, deseaba oír a Pablo. Bueno, ¿qué iba a hablar Pablo? Ya sabemos, pues. Por consecuencia, fijaron un día para la corte. Festo contó a los presentes el propósito de la reunión, la gente. Puso a Pablo en medio de ellos y comenzó a decirles que no hallaba ninguna culpa en él y que le parecía absurdo enviar a Roma a un hombre que evidentemente era inocente.
les pidió que escucharan a Pablo y que le ayudaran a escribir una acusación para mandarle a César Augusto. Pablo estaba contento de hablar al rey y a los gobernadores porque tenía un mensaje para ellos. Imagínense. Le dirigió la palabra al rey, a quien reconoció como experto en las costumbres. Vamos a ver. Experto en las costumbres y asuntos entre los judíos. Le dijo al rey la razón de su encarcelamiento, la causa de la amargura de los judíos con él. Dijo cuál era su opinión acerca de la resurrección. Pablo no vaciló en testificar a los hombres escépticos de su conversión y el elemento milagroso comprendido en la salvación del Espíritu Santo. Sigamos. Festo interrumpió con un grito que reveló el poder del sermón de Pablo. Conmovió tanto a los demonios como a los hombres. Festo gritó: «¡Estás loco, Pablo!». Agripa confesó que estaba conmovido profundamente. ¿Ya? Agripa. A través de los siglos, los ganadores de almas han citado sus palabras. Por poco me persuades a ser cristiano. Ese ha sido motivo hasta hoy, ¿no?, de grandes predicaciones. Los oyentes fueron convencidos de la inocencia de Pablo y trataron de aliviar sus conciencias, desviando la responsabilidad. Entonces, Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Tenía que cumplirse, pues, ¿sí o no? Tenía que cumplirse. Muy bien, a ver. Listo. Ahora sí, su punto de vista. Voy a dejar de compartir brevemente. Hasta aquí. Hasta aquí. Alguien que no haya opinado. Alguien que no haya opinado. Ladi. Apareció nuestra hermana Ladi. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Había Amén, sido pastor. arrebatada, no sé a qué pueblo. Ya, ¿qué nos Perdón puede por la decir? hora que he ingresado. Ok, Bueno, bien. me parece muy interesante, ¿no? De lo que usted acaba de compartir y lo que yo acabo de escuchar. Y también muy interesante las opiniones de cada uno de mis hermanos. Pero qué precioso es, ¿no? Saber de que el apóstol Pablo en todo fue guiado por el Espíritu Santo. Y el propósito pues del Espíritu de Dios era ya llevarlo a Roma, ¿no? Y así de la misma manera pues Dios nos va a guiar a nosotros, ¿no? Y Él solamente conoce nuestro fin, el fin de cada uno, pero sabemos que en todo momento Él nos guía. Amén, pastor. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Ya, entonces, a revisar el video después para que pueda cumplir con las tareitas, ¿ah? Por favor. Ahí había algunas correcciones que he estado haciendo algunos en sus tareas, ¿ah? Algunos voy a revisar todavía. He tenido problemas con mi internet, pero voy a revisarlos. Algunos me han enviado mi correo personal y voy a corregirlos ahora. Y ya entonces la próxima clase estaríamos en la lección 10. Ya nos quedan 2 clases más de aquí en adelante, ¿eh? Son las 2 últimas clases. No falten, por favor, porque la última clase tenemos, a ver, ¿qué estamos hoy? Estamos lunes, viernes y lunes. O sea, el siguiente lunes ya es la última clase, ¿eh? Es el examen. Si no vienen ese día, entonces ¿qué notas les voy a poner al final? Entonces es muy importante. Ahora hemos hecho una práctica, ¿ya? Y hemos visto cómo nos puede resultar este examen, y muy bien. Ya saben sus notas, ahí a corregir la pregunta 1 nada más. Creo que vamos a corregir para todos. Si corregimos para uno, lo corregimos para todos, ¿ya? Ahí los que están bien, ya no, pues están bien. Pero los que en esa pregunta
y los que no, pues ya vamos a ver cómo han respondido, porque aquí el sistema me ayuda a saber quiénes han respondido correctamente. Pues nadie me puede decir, pastor, no, esto está mal, pastor. No, porque yo acabo de saber si usted respondió, qué respondió ahí, ¿no? Entonces, me voy a enterar de todas maneras. Y si yo me he equivocado, el sistema se equivocó, ya lo corregimos ahí, ¿ya? Por favor, para todo va a ser eso. Al que sacó nota baja, igual, tiene la oportunidad de superar ya en el examen final. Perfecto. ¿Alguien más quería opinar algo en cuanto a la lectura que hemos estado examinando? Hoy hemos leído Hechos 24, 25 y 26. Ahí va a estar todas las preguntas para responder. Sí. Amén, pastor. Yo, Ujú. Ya, a ver, por favor, Nelson. ¿Es una queja o una pastor, sí, alabanza? amén, pastor, sí, quería acotar algo más de ese. Sí, Pablo tenía que, como dijo, el Señor le dijo, cuando Pablo iba a principiar el evangelio, dijo, es necesario que este hombre es el rey. Entonces, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, él tiene que continuar. Y también dijo, Agripa dijo, ¿no? Si este hombre no hubiera apelado a César, hubiera quedado libre, ¿no? Pero es el pensamiento del hombre, ¿no? Que muchas veces puede pensar muchas cosas, pero el plan del Señor es distinto. Entonces, a veces uno piensa que los planes del Señor es fácil para uno que quiere llevar el Evangelio, y no es fácil. A veces uno tiene que pasar momentos difíciles o, como se puede decir, tiene que enfrentar problemas o dificultades para que pueda llevar el Evangelio. Y podemos ver ahí cómo el Señor le está mostrando a Pablo que si tú quieres extender el Evangelio, tienes que enfrentarte a una realidad distinta que uno no quisiera, ¿no? Y eso a nosotros nos hace ver cómo es la valentía, el valor que el Espíritu Santo nos da a cada ser humano. Aún viéndote la muerte en adelante tuyo, tienes que persistir en el Evangelio. Eso es lo que puedo rescatar, pastor. Ok, muy bien, Nelson, muy bien. Está bien, así que podamos reflexionar en cuanto a la lectura que vamos haciendo, ¿no? Tiene que haber un análisis personal también y querer hacer la voluntad del Señor es lo importante, ¿no? Querer hacer la voluntad del Señor. O sea, no mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Y la persona que está guiada por el Espíritu Santo siempre va a buscar hacer la voluntad del Señor. Y el Espíritu Santo va dirigiendo, va dirigiendo. Ten en cuenta que la iglesia siempre se ha dirigido así. Ellos daban pasos de fe. Y en el camino recibían instrucciones del Señor. Estamos viendo en el libro de los Hechos. Ellos avanzaban para acá y el Espíritu Santo decía, no. ¿Querían ir a la izquierda? No. ¿Quieren ir a la derecha? No. Esta es la ruta. Dios tenía otro asunto y ellos estaban dispuestos a obedecerle al Señor. Ese es el caminar de la iglesia. Hoy es lo mismo. Debería ser así. Pero a veces los principios nuestros a veces son obstáculos, muchas veces, para, disculpe, para poder no hacer la voluntad del Señor. Así que es necesario siempre querer hacer la voluntad del Señor. Bien, ¿algún punto de vista más? ¿Alguien que no ha participado? Amén, pastor. A ver, John, Piero, adelante. Amén. Es interesante el gran llamado que tuvo nuestro hermano Pablo. Por ejemplo, tenía como dice él se sentía deudado de las cosas que Dios había hecho en su vida,
O sea, y no solamente, o sea, a él le predicaron, sino él tuvo ese privilegio, como dije, ¿no? De ser llamado, de ser llamado por nuestro Señor Jesucristo, y a la cual él como que decir, se sentía muy agradecido por las cosas que él tal vez reconocía como era antes y conociendo la palabra del Señor. Como dice, no, él tal vez era un oidor, pero no era hacedor de la palabra. Pero cuando tuvo ese llamado del Señor, ese gran privilegio que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, como que se le conmovino ese gran amor para que haga la voluntad de Dios y no le importó lo que venga, no le importó si iba a ser golpeado, no le importó prácticamente, apartó, negó su vida para hacer prácticamente la obra del Señor. Y vemos que fue obediente a la palabra del Espíritu Santo. Vemos que en cada mandato que le decía, tal vez el hermano Pablo quiso hacer algunas cosas, ¿no? Pero no, sino se negó por su propia vida e hizo lo que el Espíritu Santo le mandaba. Si le decía, hey, vaya para la Voy a apelar a César izquierda, porque tiene que continuar. si le decía para la derecha o para arriba, para otro lado, él obedecía prácticamente lo que el Espíritu Santo y la palabra del Señor nos muestra que nuestro hermano Pablo ha sido obediente a la palabra del Señor. Eso sería todo, pastor. Ok, mis amados, aquí estoy enviándoles ya la lección 9. Ya, muy bien, hermano John, está perfecto. La lección 9 estoy enviando, ya, a ver, un momentito, no me voy a olvidar. A ver, lección 9, ya le envié. Igualmente, llenándolo, ya, y para que puedan llenarlo. Ya está enviada la lección 9 entonces. Voy a pasar lista antes que me olvide ahorita, los que están presentes. A ver, Bonifacio Guamán Nelson. Presente, pastor. Castilla Quispe Edith. Choquehuanca Mesarina John Piero. Amén, pastor, presente. Cuello Palomino Johnny. Amén, presente. Ya, Nancy. Presente, pastor. Bien. Nancy. Ladi Diana. Presente, pastor. Ya, ok. Ahí está tomando su cafecito. Ya está. Gracie. Ah, Gracie, sí. Gracie. Gracie. Gracie estaba, pero ya se fue. ¿Qué pasó con su? Ya. Michelle Nalbarte. Presente, pastor. Ya, perfecto. Sosimo Orihuela. Presente, pastor. Ya, muy bien. Quispe, Percy Briner. Presente, maestro. Valencia, Edward. Presente, pastor. Isaí. Muy bien. Ya está. El único inconveniente que tenemos con Edith Dalia, ¿eh? Ya está. Vamos a ver ahí. Ok. Hermana, hermanita, ¿cómo anda, hermanita? Ladi. ¿Me ha enviado su examen? ¿Ladi? Mana Ladi, ¿me envió su examen? Pastor, sí, pastor.
¿Me Lo vi envió? en el grupo, solo Ya, que no. Sí le envié a su WhatsApp. ya, perfecto, perfecto. Ya, ok. Gracias, Entonces pastor. ya, ahora lo chequeo. ¿Cuántas notas le ha salido? Nadie. Nadie. ¿Cómo, pastor? ¿Cuál es su nota? No me salió, le mandé ahí la captura. No, porque a todos le salió nota. Ah, sí. A ver, déjeme ver. Bueno, Un ratito, por favor. ya, ahorita lo cierro. Hay que cerrarlo entonces. Eh, Pastor, le envié la captura a su WhatsApp. Eso fue lo que me salió. Ya, ok, muy bien. Esto, ya, perfecto. Entonces estamos ahí, ¿eh? 04. Vamos a nuestro amigo Benguare, ¿ya? Benaguare. A ver, vamos a ver cómo lo capturamos a Benaguare. A ver. Ya. Quiero compartir esto. Benaguare. ¿Están viendo mi pantalla, mis amados? Por favor. Amén, pastor. Ya está. Mira, aquí estamos en la página 25, ¿ves? Están leyendo su libro, ¿verdad? El panorama, ¿no? Están revisándolo, leyéndolo siempre, ¿no? Mientras algunos ya lo están terminando, seguro. Miren, la página 25. El 24. Del 24 vamos a leer aquí. Dice, el periodo romano. El periodo romano empieza del 63 antes de Cristo. O sea, 60 años antes de Cristo. El gobierno de Roma comenzó con la intervención romana en la guerra civil judía, en el año 63 antes de Cristo. En aquel tiempo, Roma estableció a Juan Hircano II como rey, pero quedó sujeto a Roma. Quedó claro que el poder verdadero residía en Roma. Incluso mientras gobernó Hircano II, un idumeo, Antípater, ¿sí? Subió en el favor de Roma. Antípater pudo situar a sus hijos en posiciones de poder en Palestina. Uno de sus hijos era Herodes. ¿Ya? Este es Herodes el Grande. Llegaría finalmente a ser declarado rey y a ser el poder dominante en Palestina. Gobernó desde el 37 hasta el 4 antes de Cristo. Herodes el Grande fue un hombre de grandes capacidades, pero también muy malvado. La historia del surgimiento del reino de Herodes constituye un drama de extraordinarios movimientos de mezquindad política, acompañados de una sucesión de crímenes atroces, surgiendo de los celos, mayormente dentro del corazón de Herodes.
y dirigidos contra su propia familia. Con una extraordinaria habilidad, se ganó y conservó el favor de los sucesivos emperadores romanos, sacrificando todos los escrúpulos para conseguirlo. Su reinado fue una sucesión de crímenes monstruosos hasta su muerte. Así este hombre fue malvado, un hombre malvado. Herodes el Grande. Entonces los gobernantes herodianos en la Biblia. Ahí está, persona, años que gobernó, los territorios donde gobernó, las relaciones con Herodes, o sea, con Herodes, todos esos herodianos. Texto bíblico, ahí lo encontramos, ahí ve esos textos de referencia donde vamos a encontrar estos datos. Entonces Herodes el Grande gobernó entre los 37 a 4 años antes de Cristo, en Palestina, rey de Palestina. Mateo 2, 1, Lucas 1, 5. Herodes Antipas. Después fue, ¿no? De Herodes el Grande. 4 años antes de Cristo, 39 después de Cristo. O sea, 40 años más después de Cristo. Galilea, tetrarca dice de Galilea, Perea. ¿Quién era este Herodes Antipas? Era hijo. ¿De quién? De Herodes el Grande. Ahí está, así se lee esto, ya este cuadro. Entonces encontramos en Lucas 3, 1, 3, 71, 23, 7. Arquelao, 4 años antes de Cristo, 6 después de Cristo. Etnarca de Judea, Samaria y Idumea. ¿Quién era esta? Hijo. Ya está. Herodes Felipe II, 4 años antes de Cristo, 34 después de Cristo. Tetrarca de Iturea, Traconite, hijo también. Lucas 3:1. Herodes Agripa I, 37 a 44 después de Cristo, rey de Palestina. ¿Quién era este? Y este es nieto ya. Ya no es hijo ya de Herodes el Grande, sino es nieto. Está en Hechos 12, 1, 23. Ahí encontramos otro con otros Herodes Agripa, 2. Este ya después del 48 al 70 después de Cristo. Tetrarca de Calcis y otros territorios. ¿Quién era? Era bisnieto ya, el bisnieto. Ya está. Bueno, acá la referencia, ¿no? Otros parientes herodianos que se mencionan en el Nuevo Testamento: Herodes, Felipe I, Herodías, Drusita, Berenice, ninguno de ellos fue gobernante. Entonces, teniendo estos datos, mis hermanos, vamos a poder ubicarnos cuando nosotros leemos Hechos. Es un panorama realmente muy edificante, que nos podemos estar ahí examinando, leyendo. Por eso les digo, aprovechen esta lectura, aprovechen este material, sigan leyendo, sigan ahí observando. Vamos a leer una página más. Ya tenemos todavía unos minutos. La vida y el la vida y el gobierno de Herodes el Grande nos lleva a los días del Nuevo Testamento, por cuanto uno de sus últimos crímenes monstruosos, ¿cuál fue? El asesinato de los niños pequeños de Belén. ¿Recuerdan? Ese temor, ese miedo de esa profecía que iban a ser un rey, un niño, ¿no? Rey. Entonces lo asustaba, no lo dejaba dormir a este asesino malvado. Entonces sus crímenes monstruosos, ¿no? Matando a los niños, ¿no? Mandando a matar a los niños. Ah, cuando nazca me pasan la voz, pues, para conocerlo, para rendirle también honores a ese rey. Mentira, querían matarlo. Queda registrado en el Evangelio de Mateo. Ahí lo encontramos. La familia de Herodes siguió desempeñando un importante papel en los días de Cristo y de la iglesia primitiva. A continuación, se da una tabla dando la relación de los miembros de la familia de Herodes que aparecen en el Nuevo Testamento. Ya hemos observado, ya hemos visto. Entonces ahí vamos a ver el trasfondo religioso del Nuevo Testamento. Así como hay muchos grandes sistemas religiosos e ideas en la sociedad moderna, así sucedía en los tiempos o en los días del Imperio Romano. Cristo, los apóstoles y la iglesia primitiva
confrontaron una amplia gama de religiones y filosofías. Se precisa de una breve explicación de las mismas a fin de tener una cierta conciencia del contexto espiritual en el que vivieron y ministraron el Señor Jesús y los apóstoles. Por ejemplo, las religiones y filosofías en el mundo de Roma, el panteón greco-romano, ahí está todos los, ¿no?, sus dioses, ¿no? Al extenderse el imperio romano, acuérdense que Roma era el mundo y los dueños del mundo, los romanos, ¿no? Entonces se dio un mayor contacto y asimilación de la cultura y religión griega. Los muchos dioses y diosas de Roma fueron pronto identificados con los dioses y diosas del panteón griego. Por ejemplo, Venus, ya sabemos, ¿no? Ya hemos estado observando un poquito ahí en la lectura. La diosa romana del amor. Fue también identificada con la diosa griega del amor, Afrodita, Marte, o sea, Afrodita, o sea, Venus era también Afrodita. Marte era Ares, y este Ares es el dios de la guerra, ¿no? ¿Se acuerdan? Es lo mismo, Marte o Ares. O sea, Ares era para los griegos, y ya bueno, ya los romanos lo interpretaban como Marte. Diana era Artemisa, Júpiter era Zeus, y así. Para la época del Nuevo Testamento, el culto de aquella hueste de dioses y diosas estaba en decadencia. Las luchas por el poder, las intrigas y la inmoralidad de aquellos dioses, junto con su evidente incapacidad de ayudar a sus adoradores, llevó a esa decadencia de la fe entre los gentes del imperio. Todo el sistema de deidades era desafiado y escarnecido por muchos filósofos y maestros. Sin embargo, todavía los que se adherían a los viejos dioses y los adoraban, había algunos que se adherían todavía, ¿no? Tomaban esa fe de esos dioses, ¿no? A esos dioses viejos, por decirlo, y los adoraban, dice. Pero la vitalidad y el número de adoradores estaba claramente en disminución para el tiempo en que la iglesia penetró en el mundo romano. O sea, ya los encontró medio debilitados, pero aún persistían, ¿eh? Pero debilitados. En el Nuevo Testamento hay varios lugares en que se ve el panteón greco-romano. Por ejemplo, en Hechos 14, Pablo y Bernabé sanaron a un cojo y fueron inmediatamente identificados como los sacerdotes locales, por los sacerdotes locales como dioses. Y de esa manera confundieron, ¿no?, a Hermes, que es Mercurio, y a Zeus, Júpiter. Entonces confundieron a Pablo, ¿no?, y a Bernabé, a los dos juntos. Esta hojita más, media hojita vamos a leer. Y Hechos 19 registra la manifestación tumultuosa sin freno de los seguidores de la diosa Diana, que es Artemisa, y uno de los famosos sermones de Pablo fue pronunciado en la colina de Marte, Ares, que tenía ese nombre por un dios destacado en el panteón. El culto al emperador, otro punto. Mucho antes de que Roma surgiese como gobernante del mundo, las naciones habían exaltado a sus gobernantes al puesto de la deidad. Imagínense. Debido a que aquellas antiguas naciones eran politeístas, se creían muchos dioses. No era un gran problema añadir uno más a un grupo de dioses existentes. De modo que el culto imperial de Roma no era cosa singular. Al principio, los emperadores romanos eran deificados, o sea, como dioses, después de su muerte por el Senado romano. Pero en el siglo I después de Cristo hubo algunos, como Nerón, que reclamaron esa posición en la vida. Es innecesario decir que los cristianos no estaban dispuestos a adorar a los emperadores.
ni a los vivos, ni a los muertos, hasta hoy, ¿no? Y este rechazo a participar precipitó la persecución contra la iglesia. Para los romanos, no se trataba de una cuestión meramente religiosa, sino también patriótica. La aparente falta de adhesión a Roma por parte de los cristianos atrajo las iras de Roma contra muchos de ellos. Las religiones de misterio, vamos a ver ahora. Había en el Imperio Romano una gran variedad de religiones orientadas a la experiencia que caen bajo el encabezamiento de religiones de misterio. Estas religiones de misterio recibieron este nombre porque prometían una unión mística con alguna deidad. Para los iniciados que aprendiesen los secretos de aquella religión, ¿ya? Entonces, en comparación al culto al emperador o a la religión tradicional del panteón, estas religiones ofrecían una fe más personal y experimental al pueblo, y apelaban a las emociones más que a la voluntad o al intelecto. Se enfatizaba la experiencia de éxtasis más que a la enseñanza. Las enseñanzas que había eran a menudo vagas y sumamente simbólicas. Aunque había una variedad de religiones de misterio, había un énfasis común. Entonces, los adherentes entraban en una unión con su Dios por medio de ritos secretos que solo conocían los miembros de la hermandad. Esta unión con la deidad garantizaba la inmortalidad de los adoradores. Eso es lo que le ofrecían, inmortalidad. Bien, mis amados, solamente déjenme dejar de compartir ahora. Solamente hay un piqueito nomás de una lectura, pero necesitamos más tiempo para leer. Ustedes ya, por favor, examínenlo bien, busquen ahí, lean por lo menos unas 5 páginas. Unas 5 páginas diarias. Y vamos a entender un poquito mejor ahí la lectura de Hechos. Ya, mis hermanos, recomendado. De repente puede venir una pregunta ahí en el examen, o 2 tal vez, si me animo, vamos a ver, no sé, de Benaguar, a ver si han leído las páginas que estamos leyendo. Ya, por favor, estar atentos ahí. Entonces, mis hermanos, hemos terminado el curso esta noche, este día. Esfuércense un poquito más cada vez, busquen la dirección del Señor, y ya nos estamos viendo el día viernes. Que Dios me lo bendiga grandemente. ¿Alguien puede despedirnos, por favor? Hermano Sósimo, por favor, despídanos del curso de esta hora. Sí, pastor. Le escucho. Ya. Vamos a orar, pastor. Muy bien, muy bien. Te damos gracias, Señor, en esta noche, una vez más, ya llegando a la parte final del curso Hechos de los Apóstoles, conducido por tu siervo Jimmy, pastor. Padre, gracias por guiarnos, iluminarnos. Estamos aprendiendo muchas lecciones a través de tu siervo apóstol Pablo y los apóstoles, y que nos falta mucho llegar a ese nivel. Ayúdanos, Padre, a seguir siendo apasionados por el Evangelio y cumplir nuestra tarea. Danos fuerza, valor, Padre, por favor, tu misericordia. Gracias por esta clase. Una vez más, finalizamos en este curso. Padre mío, agradeciéndote infinitamente por tu amor y tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos, oramos y te agradecemos, Señor. Amén. Amén, amados consiervos. Un abrazo a cada uno de ustedes. Será hasta el día viernes con la bendición del Señor. Hasta luego. Gracias. Gracias, pastores. Gracias.